Buenas tardes, ¿nos puede decir su nombre? Sí, yo soy la maestra Zairel Pérez Aguirre. Ok, muy bien. Estamos haciendo una investigación, una entrevista a un investigador que es para un trabajo. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿ok? ¿Por qué eligió esta rama de estudio? Bueno, yo soy licenciada en Letras Españolas, con una maestría en Letras Españolas y un doctorado en Humanidades y en Artes. Yo, obviamente, toda mi disciplina de investigación la he hecho en el área de la lingüística y la literatura. Mis tesis de maestría y de doctorado tienen que ver con el área de la poesía a través de una perspectiva teórica lingüística. ¿Por qué escogí esto? Porque es algo que a mí, desde que estaba en la carrera, me gustó mucho analizar el estudio del lenguaje, cómo funciona la construcción lingüística, sobre todo en la literatura, y en la poesía, cómo es que esta construcción de palabras, de contextos, me permite crear un sentido que va más allá de un sentido exclusivamente denotativo, sino literario, una plurisignificación. Entonces, esas dos ramas son las que a mí me gustan y mis investigaciones se basan en el lenguaje. También tengo otras investigaciones que tienen que ver con el área del uso del lenguaje, es decir, cómo los hablantes utilizamos el lenguaje a través de contextos ya específicos, como podría ser la cortesía del mexicano, los marcadores discursivos. Entonces, cómo el hablante ejecuta el lenguaje, ¿sí? Entonces, esas son mis áreas más o menos de conocimiento. ¿Por qué? Porque me agrada conocer cómo el lenguaje permite construir esta significación. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos puede decir de ella? Que son muy importantes para el ser humano, porque el ser humano, la manera en cómo aprende con H el mundo es a través del lenguaje. Y entonces nosotros como seres humanos tenemos que entender la importancia que tiene saber expresarnos tanto en la oralidad como en la escritura. Y entonces, si nosotros comprendemos esa importancia, es cuando podemos hacer algo por esta vida. Estas dos líneas que yo trabajo, la lingüística y la literatura, nos proveen al ser humano, aun y cuando no estés estudiando la carrera de letras, sino puedas estudiar cualquier otra carrera, el que tú conozcas y te sensibilices hacia la literatura, hacia el lenguaje literario, hacia la lingüística, te permite tener un conocimiento más amplio que te va a ayudar a tus áreas de conocimiento específicas, porque trabajas con lenguajes y trabajas con signos. Entonces, si yo tengo estas dos líneas que me ayudan o tengo la conciencia de la importancia que tiene el lenguaje, me va a permitir ser mucho mejor, tener un plus en cualquier profesión que yo tenga. ¿Sí? Entonces, para mí es muy relevante y cuando doy las clases, a mí me gusta mucho mostrarles cómo la literatura es una forma de ser un ser humano mejor, y es a través del lenguaje. ¿De qué habla su investigación? Bueno, las dos investigaciones que tengo en las tesis hablan de una poeta regional, Enriqueta Ochoa, que es de Coahuila, y yo le hago estudio a su obra poética a través de las perspectivas semióticas lingüísticas, discursivas, semióticas y lingüísticas. ¿Qué es lo que yo encontré con mi investigación o con este objeto de estudio? Encontré cómo es la obra de Enriqueta Ochoa está haciendo un cuestionamiento a la condición de la mujer en una época determinada. Cómo ella cuestiona este deber ser que la sociedad impone a la mujer, y ella lo va cuestionando a través de la palabra y a través del poema. Y entonces lo que hace Enriqueta es mostrarnos cómo ese mundo que nos han dicho que debemos de ser, en el que debemos de ser de tal manera las mujeres, es otra cosa. Enriqueta nos dice que la única manera de ser libres para ella es la palabra y es la poesía. Es donde ella puede realmente ser una mujer que quiere ser. Entonces, estas investigaciones que trabajo han mostrado ese cuestionamiento hacia la condición de la mujer en una época determinada.
y cómo nos ayuda a entender, por lo tanto, ese momento, y nos ayuda también a reflexionar esa condición femenil, esa condición de la mujer también en nuestra época. Ok, bueno, ahora, ¿cuál fue la pregunta para llevarla a esa investigación? ¿Cómo llegué a ella? Su pregunta. Mira, siempre cuento esta anécdota porque como yo también doy clases de metodología de investigación, los alumnos siempre me preguntan, maestra, ¿y cómo escogemos el tema? ¿O cómo llegó usted a Enriqueta Ochoa? Y entonces siempre cuento una anécdota que es un poco hasta sorprendente y raro. Cuando yo quiero estudiar la maestría, le digo a una maestra de poesía, la maestra Minerva Margarita Villarreal, y le digo, oye Mine, fíjate que yo quiero empezar a hacer la maestría y como que me están dando ganas de estudiar poesía. Entonces ella me dice, sí, muy bien, todo perfecto, pero así quedó. Luego, con un profesor que fue coordinador mío de la carrera cuando yo era alumna y docente mío, profesor mío, el maestro Genaro Saúl Reyes Calderón, un excelente maestro, conocedor del cine, de la literatura, de la cultura popular y de la lucha libre, le digo, oiga maestro, voy a empezar a hacer la maestría, pero me están dando ganas de trabajar poesía. Entonces el maestro Genaro me dice así, perfecto, Enriqueta Ochoa, una poeta mexicana excepcional, una de las mejores poetisas de México, que hay muy poco trabajo sobre ella. Ve y búscala y vas a ver. Yo recordé que en la carrera había leído a Enriqueta Ochoa y tenía un libro de ella en mi casa. Esa tarde llego a mi casa, saco el libro, me pongo a leer el libro y dije, de aquí soy. La manera en cómo estaba escribiendo la poesía, esta manera de condicionar y de cuestionar la vida de una mujer, me pareció excepcional. Nada cursi, sino una poesía desgarradora, porque Enriqueta Ochoa, parafraseando no tan textual, ella dice en uno de sus poemas, mi suicidio empezó en el vientre de mi madre. Imagínense el peso que tiene, es una poesía desgarradora, la que hace Enriqueta para cuestionar el devenir de una vida. Entonces, me enamoré de la poesía, me encantó, tiene una reiteración temática que es hablar de la muerte, de la agonía, del dolor en la vida y cómo al morir esto, que es un precepto religioso, se elimina. Entonces me fascinó la obra de Enriqueta y así fue como llegué a ese tema y así lo desarrollé en 2 tesis. Muy bien. ¿Cuáles fueron sus hipótesis, si es que tuvo alguna, para su investigación? Sí, pues como toda investigación debe de tener estos supuestos. Entonces, uno de los supuestos que yo establecí es cómo Enriqueta lo único que estaba haciendo es contar la historia de todos, ya sea de hombres o de mujeres, en el devenir de la vida. Entonces lo comprobé además con la poesía y con ciertas entrevistas que estuve analizando de Enriqueta y que Enriqueta decía, yo lo único que hago es contar la vida de todos. Es decir, que todos padecemos lo mismo que estoy poniendo ahí. Otro de los supuestos era que esta Enriqueta Ochoa, a lo largo de toda su obra, manejaba líneas temáticas que se reiteraban, como esto que decía yo, la confesión, la muerte, el dolor en vida y la agonía. Entonces yo analicé toda la obra de Enriqueta para registrar cómo esas temáticas se iban reiterando en poemas con otros poemas y salió también aceptada la hipótesis. Esas son algunas de las que hice. ¿Realizó algún experimento para comprobar dichas hipótesis? Mira, nosotros como estamos en el área de ciencias sociales y humanidades, la experimentación no es tan igual a como sería un método científico, donde tú pones el frijolito en el algodoncito y vas viendo cada día. Nosotros la experimentación lo que hacemos es ir analizando el poema, o en este caso el texto literario, ir analizando, ir observando cómo se va manifestando esa teoría, esa aplicación teórica en el texto. Y entonces, ¿qué nos está dando el texto? Esa es un poco la experimentación para nosotros, que es ya el análisis del texto en sí.
vas probando, a lo mejor vas viendo que necesitas otro tipo de teoría para poder entender eso. Entonces, para nosotros esa es la parte de experimentación. Ahora, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue? Pues yo soy partidaria que no cualquiera tiene el interés de ser un investigador. Que hay personas que no quieren investigar, que les gusta más trabajar o poner en práctica el conocimiento. Entonces, para mí el proceso de investigación fue una aventura maravillosa intelectual. Fue donde aprendí muchísimas cosas, fue donde aprendí a hacer un proceso intelectual, de poner en práctica que mi ratoncillo de acá arriba pudiera avanzar rápido, hacer uso de la inteligencia. Y me enseñó, como nosotros les decimos a los alumnos, que el hacer una tesis es un proceso que tiene que ver con la humildad y con la constancia. ¿Por qué humildad? Porque tienes que aprender a que tú vas a mostrar tus textos, tu avance de investigación a varias gente. Y que esa gente, ya sea en congresos, en los seminarios de investigación, te va a retroalimentar y te va a hacer observaciones. Y en ese momento es la única manera en que el investigador crece. Cuando estás escuchando y recogiendo las retroalimentaciones de los otros y empiezas a ver lo que tus ojos ya no habían visto, porque tú ya estás enfrascada en la información y la gente de fuera, que tiene otro tipo de lecturas, te permite ver cosas que tú no lo ves. Entonces, ahí es cuando uno realmente crece como investigador y eso es maravilloso. Entonces, para mí fue algo excepcional, pero se necesita también de mucha constancia porque tienes que escribir todos los días, porque tienes que leer todos los días. Constancia, humildad para aceptar las críticas, que a veces son críticas pesadas, y entender que no lo sabes todo, ¿sí? Entonces, para mí eso fue un proceso muy, muy bonito. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el estado actual de su investigación? El estado actual de mi investigación. Como tengo estas como 3 o 4, en el área del estudio del lenguaje en sí, que es la cortesía y la entonación, es una investigación que todavía sigue en proceso. Es decir, nosotros seguimos trabajando, investigando sobre otros tipos de marcadores discursivos de la cortesía, en otras entrevistas que tenemos de un corpus que tiene aquí la facultad, del que se llama Habla de Monterrey. Entonces, en el área de lo que es la pragmática, en el sentido de revisar la cortesía en el lenguaje y la entonación, sigue abierta. En el caso de la literatura y de las tesis de Enriqueta Ochoa, ya son tesis terminadas, pero de alguna manera yo la sigo utilizando y sigo recogiendo nueva información cada vez que la trabajo, ya sea en los salones de clase con mis alumnos o con el simple hecho de trabajar alguna otra propuesta teórica con mi objeto de estudio. Pero esas 2 tesis están de alguna manera, esas investigaciones concluidas. Claro, aunque uno le dé punto final y conclusiones a la tesis, siempre quedan temas que quedan un poquito como puertas abiertas a las que puedes seguir investigando, pero sigue de alguna forma también dispuesta a la investigación a poderse trabajar de otra perspectiva de estudio. Ok, bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias a